Vamos entonces con la lectura del capítulo 10 del libro de Romanos. Dame un segundito, por favor, para buscar algo importante. Estamos listos, ¿ya? Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice sueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué forma de escribir Pablo, de referirse a su propia nación, a su propio pueblo, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Miren, Pablo, como dice en el versículo 1, anhelaba con todo su corazón que todos sus compatriotas, su familia, quizás sus amigos, los salvara. Él lo anhelaba con todo su corazón. Y parte el versículo 1 del capítulo 10 diciendo esto: anhelo con todo mi corazón que el pueblo judío sea salvo. ¿Ya? En el versículo 2 dice, vamos a leer el versículo 2 nuevamente, se me perdió, ahí está. Dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo está diciendo que él puede decir algo a su favor, a favor del pueblo judío. Pablo podía dar un testimonio a favor del pueblo judío, pero él decía, ponen todo su esfuerzo en honrar al Señor, pero no como Dios quiere, sino como ellos quieren hacerlo. Entonces Pablo decía, se esfuerzan en honrar a Dios, pero no entienden lo que es realmente importante.
se van a las costumbres. Pablo está diciendo que su pueblo prefería las costumbres antes de que la palabra, prefería el esfuerzo propio, la ley, o sea, las cosas de la carne, o sea, prefería el pueblo honrar a Dios a través del esfuerzo, no sé, de cumplir la ley, de esforzarse, de sufrir, ¿ya? En vez de entender realmente el evangelio. Y evangelio que ellos habían escuchado de Jesús. Miren, y este evangelio realmente no se viene predicando ahora solamente. Miren, el evangelio viene siendo profetizado desde la creación del mundo. Desde mucho antes se viene profetizando el evangelio de Jesucristo, o las buenas nuevas, o la gracia. David hablaba de la gracia. David comprendía la gracia, aún estando en un pacto diferente al nuestro. David entendía la gracia. David sabía que había un favor sobrenatural para aquellos a quienes no se les inculpaba su delito. Y David lo dice. Muchas veces lo dice también. Entonces, Pablo en el versículo 3 dice algo muy importante. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo, en cierta forma, él decía, estoy viendo el pueblo de Israel, pero ellos no entienden cómo es que somos aprobados. Pablo decía, ellos no comprenden cómo es que somos aprobados. Recuerden que el libro de Romanos se trata de la justificación por medio de la fe. Y el versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío ignoró cómo era que Dios justificaba. Entendiendo obviamente que somos justificados por medio de Jesucristo, por medio de su sangre, por medio de su muerte, nosotros hemos sido justificados. No hay otra forma de justificación para nosotros, ¿ya? Y él le dice, intentaron y procuraron establecer la suya propia, procuraron establecer su propia justicia, hacerse justos ellos mismos ante los ojos de Dios. Dice, no se sujetaron a la justicia de Dios, no se sujetaron a la manera en que Dios nos aprueba. ¿Cómo es que Dios nos aprueba? A través de Jesucristo nosotros somos aprobados. Lo dice Efesios en el capítulo 1. Dice que nosotros somos aprobados por medio de Jesús. El pueblo de Israel trató de ser aprobado a su manera y no a la manera en que Dios aprueba a las personas. ¿Ya? En el versículo 4, Pablo dice que lo que respecta a la aprobación, a ser aprobados por Dios, habla de que la aprobación es por medio de la fe. Miren, sigamos leyendo. Porque el fin de la ley es Cristo. Porque la ley terminó con Cristo. Por eso dice acá, porque el fin de la ley, no está hablando de diciendo el fin o el resultado de la ley es Cristo. Está diciendo porque el fin, el término, la caducidad de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. ¿En quién? En Jesús. Pablo está diciendo, y insisto en esto, él tenía una tristeza en su corazón, y la tristeza en su corazón era que su pueblo, sus compatriotas, todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, no todos eran salvos, no habían comprendido cómo Dios nos aprobaba, no habían comprendido, no aceptaban de que fuésemos justificados por medio de Jesucristo y se esmeraban en ser aprobados ellos mismos, por ellos mismos. Versículo 5 dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia es por la fe. ¿Ya? Entonces,
Moisés escribe acerca de cómo ser justificado si tú haces ciertas cosas. ¿Ya? Como diciendo, la persona que practica la ley tendrá esto. La persona que practica la ley será, no sé, será justificado por practicar algo. Pero los que creen en Jesús hemos sido justificados por creer en Jesús, por medio de la fe, por lo que Jesús ha hecho, no por otra cosa. Vamos a leer el versículo 8, perdón. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pablo está diciendo, ¿pero qué estás diciendo? O sea, está en ti la palabra, está en tu cuerpo la palabra, está en tu boca y en tu corazón. Importante era para Pablo establecer esto. Leamos el versículo 8 de nuevo, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros predicamos. Dice lo siguiente, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pablo, a través de Dios, o sea, el Señor a través del Espíritu Santo, inspirando a Pablo, hace a Pablo escribir esto importante para nosotros. Se lo voy a leer en otra versión. Versículo 8 y 9. Dice, el mensaje de Dios está muy cerca de ti. Está tan cerca como lo están tu boca y tu corazón. Es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Pablo está diciendo, es el mismo mensaje que yo estoy anunciando. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees que con todo corazón que Dios le levantó de la muerte, pues te aprobará si crees de todo corazón y te salvarás si con tu boca lo confiesas abiertamente. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto es importante. Para muchas personas hablar de la salvación o preguntarles si saben si son salvas es muy difícil para ellos responder. Hay una inseguridad en los creyentes de si son salvos o no. Hay una y esto es algo que como creyentes debería preocuparnos. O sea, estamos enviados a predicar al mundo entero, claro que sí, y a los no creyentes mejor. Pero ¿saben qué? Hay una inseguridad en el pueblo cristiano, entre los creyentes, de si son salvos o no. Muchas veces tú puedes verlo, tú puedes entrar a una congregación y puedes preguntar abiertamente, si el Señor viene esta noche, ¿quién se va con el Señor? Y muy pocos van a levantar la mano. Porque muy pocos tienen la convicción y la seguridad de que son salvos. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha enseñado de que la salvación se gana día con día, que tenemos que hacer méritos para ser salvos, o si ya se nos dio la salvación, méritos para mantenerla, cuando la palabra no lo dice así. Leamos de nuevo, por favor, el versículo 8, 9 y 10. 9 y 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No añade nada más. Absolutamente nada más. Y luego dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Entonces, hay una importante conexión entre la boca y el corazón. Hay una importante conexión que nosotros no debemos olvidar entre el corazón y la boca. ¿Por qué? Porque yo hablo lo que hay en mi corazón. Por eso muchas veces nosotros llamamos o instamos o invitamos a que ponga atención en lo que está diciendo. Porque lo que está diciendo está saliendo de su interior. Si usted está hablando vida, si usted está hablando salud, prosperidad, si está hablando en positivo, si está hablando fe, gloria a Dios. Pero si está hablando muerte, enfermedad, o si está hablando, o si no está hablando palabras que edifiquen, mejor cierre el pico. Mejor no diga nada. Y dedíquese a alimentar su alma, a edificarse, para que pueda hablar palabras que edifiquen, ¿ya? Pero aparte de la importante conexión que hay entre lo que yo creo y lo que hablo, es lo que Pablo quiere establecer aquí y que es importante comprender, de que la salvación es negocio de una sola vez. Si tú crees y confiesas que eres salvo, si tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor y confiesas que fue Dios que le levantó de los muertos, serás salvo. Nada más. Absolutamente nada más. El problema muchas veces se da en que, ¿creo yo realmente en Cristo? ¿Creo en eso? Yo me he topado con muchas personas que van a las iglesias, se congregan, pero por una costumbre. Y nunca se han hecho una pregunta real o nunca se han respondido la pregunta de si realmente soy creyente. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios y lees esto que acabamos de leer, viene una convicción a tu corazón y tú dices, sí, yo creo que Jesús vino, yo creo que Jesús nació, que su mamá fue una mujer virgen, que nació de un vientre virgen, que creció, que fue carpintero, yo creo que él sanaba enfermos, que daba vista a los ciegos, yo creo que él murió, yo creo que él fue resucitado y levantado de los muertos y venció a la muerte y al pecado y fue levantado y lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios, confiésalo y eres salvo. Pero no añade nada más. Pablo no añade nada más. La palabra de Dios, Dios no añade absolutamente nada más para salvación. Entonces, hay una inseguridad en los creyentes de si son salvos o no. Y yo considero importante de que en el pueblo cristiano esto se ahonde profundamente. Y se entregue con convicción, con osadía, así como también a los que no son creyentes, al mundo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y este versículo para mí, mi esposo Eugenio, fue un ancla muy importante durante algún tiempo. Lo sigue siendo hasta ahora. Miren, si tú en algún momento de tu vida has sido avergonzado, no fue porque Dios lo quisiera, lo provocara o lo planificara. La palabra dice que todo el que en él creyere no será avergonzado. Todo el que creyere en Jesucristo jamás será avergonzado. En ningún área de su vida, ni en ningún momento de su vida será avergonzado. Nunca serás avergonzado si tú crees en Cristo. Fue un ancla muy importante para mi esposo y para mí durante un tiempo, como lo dije hace un ratito. Creer que no íbamos a ser avergonzados aún en alguna dificultad, en un momento difícil. Nunca lo fuimos. Nunca fuimos avergonzados. El Señor nunca nos dejó en evidencia. Nunca nos avergonzó. Nunca. Nunca. Jamás. Jamás Él lo permitió. Jamás.
y doy gracias. Miren, ¿saben qué? Usted dice, pero ¿cómo? Miren, no sé si yo les he contado este testimonio. Cuando nosotros recién estábamos conociendo la gracia y vivíamos en Santiago, teníamos desfases de sueldo. Nosotros pagábamos un alquiler de 200,000 pesos en una casa hermosa en Santiago, pero teníamos desfase de sueldos. A mí me pagaban semanal y lo que yo ganaba semanalmente se iba en comprar las cosas para la semana, que iban faltando, verduras, pasajes, porque en Santiago moverse es muy caro. Entonces, se nos iba en eso, pagar cosas pequeñas como agua, luz, internet, la telefonía celular. Pero cuando nos tocaba pagar el sueldo, o sea, cuando nos tocaba pagar el alquiler, el arriendo, no era una suma menor. Entonces no teníamos a quién pedirle. Pero sabíamos también que no íbamos a ser avergonzados, que no íbamos a pagar la vergüenza de decirle, ¿sabe qué? No tengo para pagar el alquiler, no tengo para pagar el arriendo. Entonces, orábamos al Señor y de una manera milagrosa, el Señor nos daba los recursos, él proveía los recursos para pagar ese alquiler, para pagar ese arriendo. Muchas veces aparecieron transferencias de dinero milagrosas, aparecían dinero en cuentas, en tarjetas que Eugenio no ocupaba hacía 10 años atrás. O no sé, 3 años, 5 años, que esas tarjetas estaban muertas, bloqueadas. El banco había cerrado, ese banco no existía. No sé si ustedes se acuerdan de un banco que se llamaba Banco F, aquí en Chile. Que luego pasó a ser Santander, creo, o Scotiabank. Pero, bueno, era un banco que se ocupaba hace muchísimos años atrás. Y el banco ya había cerrado. Nosotros nos casamos con Eugenio en el 2012, nos fuimos a vivir a Santiago en el 2014, 2013, y el banco cerró en el 2010. Un ejemplo. Entonces, el banco llevaba años cerrado, se había ido a la quiebra, y era la tarjeta que Eugenio tenía era de ese banco. Pero la encontramos así como en un montón de cosas botadas, como para botar para la basura, ya. Y el Señor le dice a Eugenio, ve y saca el dinero de esa tarjeta. Nosotros nos miramos y dijimos, pero si esa tarjeta, ese banco ya no existe, cerró. Incluso buscamos en internet cajeros de Banco F. Había un solo cajero de ese banco en Santiago. Bueno, que era de otro banco, pero que aún recibía esas tarjetas porque había gente con fondos en esas cuentas. Y era un tremendo viaje para ir a buscar el dinero en esa tarjeta. Y íbamos, Eugenio iba y se pagaba el alquiler. Se pagaba ese arriendo. O no sé, Eugenio estaba en su trabajo y le decían, joven, ¿sabe qué? A usted le vamos a pagar hoy día. Faltaban, no sé, podrían faltar 7 días para el pago, pero a él le pagaban antes. Y entonces nunca fuimos avergonzados en eso y damos gracias al Señor porque hasta el día de hoy el Señor nos sigue sustentando. Amén. Vamos a ir al versículo 12. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Vuelve al tema otra vez Pablo, diciendo, porque no hay diferencia entre si eres judío o si eres descendiente de Abraham o si no lo eres. Si eres griego o si eres gentil o eres judío, Pablo está diciendo, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y eso es importante, porque Dios es bueno con todos, no con algunos. ¿Ya? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pablo, al igual que Jesús, hacía un llamado a predicar, a enseñar lo que Jesús enseñó, a enseñar el Evangelio, a dar las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesucristo. Y Pablo dice, ¿cómo pues invocarán
El versículo anterior dice que quien invocara el nombre del Señor sería salvo. Pero Pablo dice, bueno, pero ¿y cómo van a invocar en quién no han creído? Está hablando no solamente de los que, está hablando de los judíos y dice, ¿cómo los judíos van a invocar a Dios si ni siquiera han creído en Él? ¿Cómo van a invocar a Jesucristo si no han creído en Él? Y los creyentes, el mundo es, en el mundo pasa igual. Hay muchas personas que viven, no sé, diciendo y declarando toda su vida que son agnósticos, que son ateos y un montón de cosas. Pero cuando se encuentran en dificultad, invocan a Dios. Pero Pablo dice, ¿cómo van a invocar a Dios o a alguien en quien no han creído? Luego dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque nadie ha ido a enseñar el Evangelio, porque nadie ha llevado las buenas noticias de Jesucristo, las buenas noticias de salvación. Y luego dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Pablo se hacía esas preguntas y en realidad, miren, a pesar de que por la pandemia las iglesias ya no se pueden reunir, las iglesias no se han cerrado, somos iglesia, no estamos cerrados, pero hemos descubierto que durante muchísimo tiempo a Dios se le encerró en una caja y en este tiempo de pandemia, aún sin salir de casa, es cuando las buenas noticias de Jesucristo más han corrido. Se ha evangelizado y se ha predicado mucho más de lo que se había predicado antes, sin pandemia. Hoy día yo estuve, ayer y hoy estuve en casa de Jimena y Roberto, y saben que me contaba ella un maravilloso testimonio. Estuvimos orando por una niña, por una pequeña niña que vive en Chiloé. Imagínense, en Chiloé. Y me contaba a ella de lo que su madre le había, la madre de la niña le había contado. Estuvimos orando por la niña y la niña recibió un milagro de sanidad. Hemos estado orando por otro joven que tuvo un accidente fuera del país y él recibió su milagro de sanidad y la sanidad se ha ido manifestando. Entonces, ¿por qué? Porque se ha ido predicando el Evangelio. Ahora es cuando más tenemos que predicar. Tenemos la facilidad del TikTok, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de Spotify, de un montón de redes sociales, de plataformas como lo es Facebook, en YouTube. Tenemos tanta facilidad, algo tan rápido y tan corto puede llamar tanto la atención y llevar a las personas a un despertar, a una conciencia de que necesitamos un Salvador, de que necesitan un Salvador, de que Cristo es la respuesta, de que Cristo es la solución a sus problemas, de que Cristo es lo que ellos necesitan. Pero ¿cómo invocarán a alguien en quien no han creído? ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo creerán en alguien que nadie les ha predicado? ¿Y cómo oirán si no hay alguien que vaya? Pablo estaba diciendo eso. Sigamos con el versículo y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros como creyentes creemos que la vida del creyente es simplemente ir a la iglesia, sentarnos y irnos a la casa. O escuchar, edificarme yo y gloria a Dios, gracias porque me edifico, Señor. Y eso es egoísta. Si el Señor ha transformado mi vida, ha cambiado mi vida, aunque una mínima parte que sea, yo tengo que dar testimonio de ello, porque a lo mejor el vecino que está al lado está pasando por la misma situación que yo. Y yo tengo la solución a su problema. Yo tengo la paz a su corazón. Es Cristo. Y Pablo dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Todos los creyentes tenemos un llamado universal, que es predicar el Evangelio a toda criatura.
Entonces, fuimos enviados, Cristo nos envió. Y al menos nosotros en nuestra iglesia Familia de Fe se encarga de capacitar personas para ser enviadas. Se capacitan en Perú, se capacitan en Chile, se capacitan en Estados Unidos, en México, se capacitan. ¿Para qué? Para predicar. No estoy diciendo con esto que si tú no eres capacitado no puedes predicar, no estoy diciendo esto. Pero está mejor calificado. Está preparado, está edificado, está más firme. Entonces, nosotros nos edificamos, nosotros aprendemos y profundizamos de la palabra, nos capacitamos, no para sentarnos en una banca. Usted no va a edificarse los domingos o no ve la transmisión solo para sentarse en una silla y rumiar solo eso para usted, que claro, es maravilloso y es de bendición, pero es también para otros. ¿Cuántos hay que deben estar pasando por la misma situación que tú ya pasaste? Por la pérdida de algún familiar, por algún dolor, a lo mejor por un tiempo de enfermedad o por una circunstancia económica difícil, a lo mejor te despidieron del trabajo, a lo mejor, no sé, trabajabas y te bajaron el sueldo a la mitad por pandemia. Pero el Señor te multiplicó, el Señor te dio comida, el Señor de manera sobrenatural pagaste las deudas, pudiste seguir alimentando a tu familia, pudiste seguir haciendo tu vida normal aún con la mitad del sueldo, porque el Señor fue tu proveedor. Te moviste por toda la ciudad y no te contagiaste, o te contagiaste de coronavirus y no tuviste ningún síntoma. Pero tu fe se fortaleció en medio de la circunstancia, alabaste al Señor, declaraste que el Señor es tu sanador, que hay salud, que la vida de Dios corre por todo tu cuerpo. Pero a lo mejor eso que tú viviste, hay alguien más que lo necesita. El testimonio que tú tienes, hay alguien más que necesita oírlo. Por eso Pablo dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Si nosotros no predicamos, ellos no oirán del Señor. Las buenas noticias de Cristo no las oirán. Y dice Pablo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. El Evangelio, las buenas nuevas, Jesucristo es el Evangelio de la paz. Recuerden lo que decían los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Paz para los hombres, ya, de buena voluntad de Dios hacia los hombres. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Miren, Isaías ya se preguntaba, ¿quién había creído al anuncio de Jesús? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien habla de Cristo. Las personas no oyen el mensaje si nadie habla de Cristo. Por eso somos llamados a predicar el Evangelio, este maravilloso Evangelio de Cristo. Entonces, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las personas oyen el mensaje y la fe es el resultado de oír el mensaje. A veces las personas oyen, a veces el resultado de oír o de escuchar un testimonio es tan importante como el resultado de escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque a través de tu testimonio hay palabra. A través de tu testimonio hay bendición. A través de tu testimonio hay esperanza para muchos. A través de algo tan pequeño como decir, ¿sabes qué? Yo conocí a Cristo y tengo paz. Puedo dormir todas las noches.
eso puede ayudar a alguien a que viva una vida de fe como la tuya. Así que yo te animo a que prediquemos el Evangelio, prediquemos la salvación, solo creyendo en Jesús y confesando, creyendo con nuestro corazón y confesando con nuestra boca que Él es el Señor y que fue levantado de los muertos por Dios, fue resucitado y así venció a la muerte y al pecado. Nada más que eso. Creer con nuestro corazón y confesar con nuestra boca. Gloria a Dios por las buenas noticias. Gracias Señor, gracias damos al Señor por la salvación. Es un honor poder servirle a Él.